Isabel Flores de Oliva, Lima, 1586 a 1617, religiosa peruana de la Orden de los Dominicos que fue la primera santa de América. Tras haber dado signos de una intensa precocidad espiritual, a los 20 años tomó el hábito de terciaria dominica, y consagró su vida a la atención de los enfermos y niños y a las prácticas ascéticas, extendiéndose pronto la fama de su santidad. Pero antes de comenzar con su historia, suscríbanse al canal para futuros vídeos. Santa Rosa de Lima nació el 20 de abril de 1586 en la vecindad del Hospital del Espíritu Santo de la ciudad de Lima, entonces capital del Virreinato del Perú. Era hija de Gaspar Flores, un arcabucero de la Guardia Virreinal natural de San Juan de Puerto Rico, y de la limeña María de Oliva, que en el curso de su matrimonio dio a su marido otros 12 hijos. Recibió bautismo en la parroquia de San Sebastián de Lima, siendo sus padrinos Hernando de Valdés y María Orozco. En compañía de sus numerosos hermanos, la niña Rosa se trasladó al pueblo serrano de Quibes, localidad andina de la cuenca del Chillón, cercana a Lima, cuando su padre asumió el empleo de administrador de un obraje donde se refinaba mineral de plata. Probablemente esa vivencia, la visión cotidiana de los sufrimientos que padecían los trabajadores indios, pudo ser la que dio a Rosa la preocupación por remediar las enfermedades y miserias de quienes creerían luego en su virtud. Ya desde su infancia se había manifestado en la futura santa su vocación religiosa y una singular elevación espiritual. Había aprendido música, canto y poesía de la mano de su madre, que se dedicaba a instruir a las hijas de la nobleza. Se afirma que estaba bien dotada para las labores de costura, con las cuales ayudaría a sostener el presupuesto familiar. Con el regreso de la familia a la capital peruana, pronto destacaría por su abnegada entrega a los demás y por sus extraordinarios dones místicos. En la adolescencia, Santa Rosa se sintió atraída con singular fuerza por el modelo de la dominica Santa Catalina de Siena, mística toscana del siglo XIV, siguiendo su ejemplo, se despojó de su atractiva cabellera e hizo voto de castidad perpetua, contrariando los planes de sus padres, cuya idea era casarla. Tras mucha insistencia, los padres desistieron de sus propósitos y le permitieron seguir su vida espiritual. Quiso ingresar en la orden dominica, pero al no haber ningún convento de la orden en la ciudad, en 1606 tomó el hábito de terciaria dominica en la iglesia limeña de Santo Domingo. Nunca llegaría a recluirse en un convento. Rosa siguió viviendo con sus familiares, ayudando en las tareas de la casa y preocupándose por las personas necesitadas. Bien pronto tuvo gran fama por sus virtudes, que explayó a lo largo de una vida dedicada a la educación cristiana de los niños y al cuidado de los enfermos. Llegó a instalar cerca de su casa un hospital para poder asistirlos mejor. En estos menesteres ayudó al parecer a un fraile mulato que, como ella, estaba destinado a ser elevado a los altares, San Martín de Porres. Fueron muy contadas las personas con quienes Rosa llegó a tener alguna intimidad. En su círculo más estrecho se hallaban mujeres virtuosas como doña Luisa Melgarejo y su grupo de bahates, junto con amigos de la casa paterna y allegados al hogar del contador Gonzalo de la Maza. Los confesores de Santa Rosa de Lima fueron mayormente sacerdotes de la congregación dominica. También tuvo trato espiritual con religiosos de la Compañía de Jesús. Es asimismo importante el contacto que desarrolló con el doctor Juan del Castillo, médico extremeño muy versado en asuntos de espiritualidad, con quien compartió las más secretas minucias de su relación con Dios. Dichos consejeros espirituales ejercieron profunda influencia sobre Rosa. No sorprende desde luego que su madre, María de Oliva, abominase de la cohorte de sacerdotes que rodeaban a su piadosa hija, porque estaba segura de que los rigores ascéticos que ella misma se imponía eran por ser de este parecer, ignorante credulidad y juicio de algunos confesores, según recuerda un contemporáneo. La conducta estereotipada de Santa Rosa de Lima se hace más evidente aún cuando se repara en que, por orden de sus confesores, anotó las diversas mercedes que había recibido del cielo, componiendo así el panel titulado Escala Espiritual. No se conoce mucho acerca de las lecturas de Santa Rosa, aunque es sabido que encontró inspiración en las obras teológicas de Fray Luis de Granada hacia 1615, y con la ayuda de su hermano favorito, Hernando Flores de Herrera, construyó una pequeña celda o ermita en el jardín de la casa de sus padres. Allí, en un espacio de poco más de 2 metros cuadrados, que todavía hoy es posible apreciar,
Santa Rosa de Lima se recogía con fruición a orar y a hacer penitencia, practicando un severísimo ascetismo, con corona de espinas bajo el velo, cabellos clavados a la pared para no quedarse dormida, y él como bebida, ayunos rigurosos y disciplinas constantes. Sus biógrafos cuentan que sus experiencias místicas y estados de éxtasis eran muy frecuentes. Según parece, semanalmente experimentaba un éxtasis parecido al de Santa Catalina de Rixi, su coetánea y hermana de hábito. Se dice que cada jueves por la mañana se encerraba en su oratorio y no volvía en sí hasta el sábado por la mañana. Se le atribuyeron asimismo varios dones, como el de la profecía. Según la tradición, profetizó su muerte un año antes. La leyenda sostiene que incluso salvó a la capital peruana de una incursión de los piratas. Santa Rosa de Lima sufrió en ese tiempo la incomprensión de familiares y amigos y padeció etapas de hondo vacío, pero todo ello fructificó en una intensa experiencia espiritual, llena de éxtasis y prodigios, como la comunicación con plantas y animales, sin perder jamás la alegría de su espíritu, aficionado a componer canciones de amor con simbolismo místico, y la belleza de su rostro. Llegó así a alcanzar el grado más alto de la escala mística, el matrimonio espiritual. La tradición cuenta que, en la iglesia de Santo Domingo, vio a Jesucristo, y éste le pidió que fuera su esposa. El 26 de marzo de 1617 se celebró en la iglesia de Santo Domingo de Lima su místico desposorio con Cristo, siendo Fray Alonso Velázquez, uno de sus confesores, quien puso en sus dedos el anillo simbólico en señal de unión perpetua. Con todo acierto, Rosa había predicho que su vida terminaría en la casa de su bienhechor y confidente Gonzalo de la Maza, contador del Tribunal de la Santa Cruzada, en la que residió en estos últimos años. Pocos meses después de aquel místico desposorio, Santa Rosa de Lima cayó gravemente enferma y quedó afectada por una aguda hemiplegia. Doña María de Usategui, la madrileña esposa del contador, la admiraba. Antes de morir, Santa Rosa solicitó que fuese ella quien la amortajase. En torno a su lecho de agonía se hallaba el matrimonio de la Maza Usategui con sus dos hijas, doña Micaela y doña Andrea, y una de sus discípulas más próximas, Luisa Daza, a quien Santa Rosa de Lima pidió que entonase una canción con acompañamiento de vihuela. La Virgen limeña entregó así su alma a Dios, el 24 de agosto de 1617, en las primeras horas de la madrugada, tenía solo 31 años. El día de sus exequias y entierro, los devotos se abalanzaban sobre su cuerpo para arrancarle la vestimenta en busca de un recuerdo, aclamándola como santa. Hoy sus restos se veneran en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Lima, Santo Domingo, con notable devoción del pueblo peruano, y de América, que visita la capilla dedicada a su culto en el crucero del Templo Dominicano. Muerte y beatificación de Santa Rosa. Su entierro fue uno de los más notables que vivió la ciudad de Lima. En la casa de la familia de la Maza se formaron grandes multitudes para contemplar a Rosa. El gentío hubo de esperar a su traslado hacia la iglesia del Rosario. Al traslado acudieron el virrey, el cabildo secular y eclesiástico, las órdenes religiosas presididas por la Orden de Santo Domingo de Guzmán, los oidores y personas notables. A pocos días de su muerte, se reunieron numerosos testimonios sobre su vida y virtudes. En 1634 se presentó a Roma la causa de beatificación. La beatificación se realizó en el convento dominico de Santa Sabina en Roma, en 1668. Fue canonizada por Clemente X el 12 de abril de 1671, proclamándola por principal patrona del Nuevo Mundo. Los pontífices en sus respectivas bules la proclamaron santa con el nombre de Rosa de Santa María, y que posteriormente hubo de convertirse en Rosa de Lima, nombre toponímico común a muchos santos en el orbe cristiano. La tradición cuenta que el Papa Clemente X, luego de oír los argumentos sobre su canonización dijo, «Jum, patrona y santa, y Rosa, que llueva flores sobre mi escritorio si es verdad», y la respuesta al instante fue una fragante lluvia de rosas sobre la mesa del Papa, quien en ese momento procedió a la canonización. Milagros de Santa Rosa de Lima. Protección de la ciudad de Lima del corsario holandés Joris Spitsbergen en 1615, ante el peligro inminente de ser saqueada por el pirata holandés Joris Spitsbergen, Santa Rosa brindó protección a la ciudad Lima. Spitsbergen fue contratado por Holanda para tomar por asalto el virreinato del Perú.
Luego de derrotar las tropas del virrey Marqués de Montesclaros en la batalla de Cerro Azul el 18 de julio de 1615, el corsario holandés siguió rumbo a El Callao. Al llegar el corsario holandés a El Callao se esparcieron rumores de que tomaría el convento de Santo Domingo para profanar el sacramento del altar, por cuanto él era calvinista, y robar sus tesoros. Entonces, la joven Isabel Flores de 29 años corrió decidida al templo para proteger con su propio cuerpo el altar y la Sagrada Eucaristía. Ella estaba dispuesta a morir en defensa de los valores católicos, por lo que suplicó por la protección de Lima a la Virgen del Rosario. Spielbergen decidió no desembarcar en el Callao ni atacar la ciudad de Lima. Siguió su rumbo hacia Paita y Acapulco y nunca más regresó. El pueblo limeño atribuyó las acciones y plegarias de la santa a un milagro. Curaba a los enfermos con la imagen del niño Jesús. Otro de los milagros por los cuales creció el fervor de los limeños hacia Santa Rosa fue la sanación de los enfermos, valiéndose de una estampita de Jesús al que llamaba niño doctorcito y rezaba diariamente. De acuerdo con las historias que se cuentan sobre estos milagros, Santa Rosa era devota del niño Jesús y tenía en su casa una imagen del divino niño. Los enfermos acudían a ella en busca de cura o consuelo para sus males. Ella amablemente encomendaba su curación al doctorcito. A partir de allí, la fe católica en el divino niño se extendió por todo el continente. Otra de las historias que se cuentan de Santa Rosa es el milagro de su aparición a varios centenares de filipinos que huían del asedio japonés durante la guerra. Ocurrió durante la ocupación japonesa de las islas Filipinas en las cercanías de un poblado llamado Bucol, después rebautizado como Santa Rosa Laguna. Se dice que una bella dama vestida con túnicas blancas y negras los guió hasta la iglesia, en la parroquia de Santa Rosa. Una vez dentro ella les ofreció abundante pescado y arroz. Los agradecidos desplazados caían de rodillas al ingresar al templo y reconocer su imagen presidiendo el altar. Posteriormente las tropas japonesas llegaron hasta la iglesia. Los oficiales que encabezaban el pelotón intentaron ingresar montados en sus caballos, pero fue en vano porque los animales se resistían. Otro de los enigmas en torno a la vida de esta santa es que se le atribuía el poder de hablar y ser obedecida por los animales, al igual que a San Francisco de Asís, San Martín de Porras y San Antonio de Padua. Se dice que las aves, los animales de corral y hasta los mosquitos la obedecían. Ella afirmaba que normalmente trababa amistad con los animales y les pedía que alabaran a Dios. Según la leyenda, siendo niña escuchó a su madre decir que mataría a un gallo que ella tenía porque no cantaba. Fue entonces cuando la pequeña le ordenó al gallo cantar y el ave lo hizo, evitando así su condena. Un viejo árbol de limón, que según la leyenda fue secado por el diablo molesto porque Santa Rosa no le hizo caso en una de las tantas veces que la intentó tentar, fue revivido por ella siendo niña y siguió dando frutos. Sin embargo, los devotos quisieron quedarse con una parte del árbol de limón y le fueron arrancando sus hojas y ramas hasta dejarlo inerte. Del árbol solo se conserva su tronco como testigo del milagroso hecho. Si te gustó la historia, dale like al video y compártelo en tus redes sociales para que se conozca la historia de esta milagrosa santa. En este canal encontrarás más historias de santos. Suscríbete al canal para futuras historias y no olvides de dar clic en la campana para recibir notificación. Gracias y que tengas un bendecido día.